Y es que sí que conviene saberlo, que los buscadores de Internet, Google, Bing y Yahoo, bloquearán hasta 100.000 términos comunes para buscar imágenes de abuso infantil en la red. Silvina Moschini, empresaria y experta en redes, feliz lunes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Camilo. Esta es una buena noticia, sin duda alguna, ¿eh? Sí, es una buena noticia, es el camino. Esto, como sabes, Camilo, es un hecho terrible que está sucediendo todos los días a muchísimas familias alrededor del mundo que ven a sus hijos expuestos a estos depravados, pero que compañías de tecnología estén comprometidas en hacer algo para que esto no se difunda por Internet es definitivamente una buena noticia. Oye, Silvina, ¿se ha sabido de cuáles serían los términos que censurarían estos buscadores? ¿Hay algunos términos específicamente que funcionen como objeto de atracción para estos depravados? Hay muchísimos términos, Camilo, los obvios como pornografía infantil, niños desnudos y términos asociados al abuso infantil son los que principalmente se van a estar bloqueando. Pero como sabes, esta gente ya tiene códigos internos en cuanto a las palabras que utiliza para buscar, entonces no solamente se tratará de bloquear los términos más comunes con los cuales la gente que está interesada en este tipo de delitos, porque es definitivamente un delito, va a buscar, sino también se está trabajando en tecnología en conjunto con Microsoft para identificar las fotografías y poner lo que se llama una huella digital, es decir, que una vez que esa fotografía se identifica, se retire de Internet cualquier copia o cualquier versión que pueda estar circulando. Y también, por otro lado, se están haciendo esfuerzos para alertar a la gente a través de la búsqueda de estas palabras que esto es un hecho ilegal y que también hay instituciones, organizaciones que ayudan para quienes necesitan ayuda si es que sienten que esto puede ser una enfermedad. Y por supuesto también los videos, porque los pedófilos son personas que les gusta observar y les gusta filmarse. Entonces también muchas de estas imágenes no son imágenes estáticas, sino también imágenes en video. Que ellos mismos cuelgan. Dime una cosa, Silvina, esta tecnología que has llamado huella digital, ¿cómo funciona? Se identifica la imagen, se identifica la fotografía y esa fotografía se le pone una marca. Esa marca es detectada por tecnología a través de Internet y hace que cualquier fotografía que tenga esa marca pueda ser rápidamente identificada, genera una alerta y se puede retirar. Esto es algo similar a las marcas digitales que ponen la policía cuando se trata de objetos robados o sobre todo con temas que tienen códigos de series o objetos tecnológicos. Entonces lo que hace básicamente es que le pone como una etiquetita detrás de las fotografías para que esa imagen asociada a la etiqueta salte la alerta y haga que se pueda retirar. Me parece formidable, pero ¿qué pasa en el mundo tenebrosísimo del Internet profundo? Porque esa gente también excava y está trabajando allí. O está trabajando, no, ¿qué trabajando? Está acabando con la quinta y con los bancos ahí en Internet profundo. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar ahí? Es muchísimo más difícil, Camilo, porque la Deep Web o el Internet profundo funciona en un sistema de capas, de lo que se llama The Onion Router, que es como si fueran las capas de una cebolla. Claro. Entonces, las señales que se van llevando van redireccionando y hacen que sea muchísimo más difícil el poder ubicarlo así. Esta es una tarea muy ardua que va a tomar mucho tiempo de trabajo en conjunto entre las fuerzas policiales, entre las compañías de tecnología y los científicos para poder darle por lo menos una mejora, si no una solución, porque es un tema tremendamente complejo y tremendamente difícil de acabar. Es como el crimen, solo que ahora está potenciado porque ya no sucede en las calles donde la gente lo puede ver, sino que puede suceder también en lo más profundo de la red. Y en el cuarto del niño de la casa, que es peor todavía. Hablando de eso, Silvina, ¿qué tú recomendarías a los padres con las computadoras? Hace 10 años decían que la computadora tiene que estar en el salón principal de la casa, pero es que hace 10, 15 años era una computadora por casa. Ahora hay, qué sé yo, ¿qué hacer? Hay muchas, y no solamente las computadoras, porque los niños son uno de los usuarios más frecuentes, si se quiere, dentro de la familia de los teléfonos inteligentes o los teléfonos celulares. Entonces hay muchas cosas. Uno, los papás tienen que familiarizarse con la tecnología, no tienen que tenerle miedo, porque los niños definitivamente son nativos digitales y van a saber mucho más que ellos, y los papás tienen que hacer el esfuerzo por estar un paso adelante. Otra es familiarizarse también con qué tipo de filtros existen para que los niños no accedan a imágenes y a información que no sea adecuada para ellos, porque los buscadores tienen filtros para poder
para poder filtrar y para poder evitar que los niños tengan acceso a ciertas imágenes. Y lo más importante también creo que es la educación. Tienen que hablar con los niños y tienen que educarlos y informarlos sobre los peligros que existen en el mundo real y en el mundo virtual, porque el mundo virtual es hoy tan real como el mundo tradicional. Exactamente, exactamente. Me quedo con esa frase, que me encantó. Mil gracias, Silvina. Feliz lunes. Un placer, Camilo. Muchas gracias.